Qué bueno estar hoy nuevamente con ustedes. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Dios Padre, queremos agradecerte por este tiempo que nos permites tener en tu presencia, Señor. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, Señor. Que sea fluyendo con poder en cada uno de los lugares que nos encontremos ahorita, Señor, donde cada uno de tus hijos esté, Padre. Que seas tú obrando, Señor, que seas tú dándole tranquilidad, que seas tú permitiendo, Señor, que sus pensamientos se centren en la palabra, Señor, que van a aprender el día de hoy de ti o que vas a reforzar. Señor, te pedimos que nos edifiques, que seas tú obrando con poder en nuestras vidas, Señor, que sigas formándonos, Padre. Gracias por este tiempo, el cual colocamos en tus benditas manos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Qué bueno tenerles nuevamente y espero que estén teniendo un tiempo de bendición. Espero que estén colocando todas sus necesidades en manos del Señor. El día de hoy quería empezar la introducción preguntándoles o poniendo en su mente cuando ustedes han estado aprendiendo algo. De pronto aprendiendo, no sé, un nuevo idioma, de pronto aprendiendo recetas de cocina o algún otro tipo de cosa que han querido aprender. Fíjese que, por ejemplo, cuando hablo del idioma, normalmente cuando usted quiere aprender un idioma, a usted lo miden en cuatro aspectos. Lo miden en cómo usted lee, ¿sí? Para ver su comprensión de lectura. Lo miden en cómo usted escribe para ver la parte de la gramática. Lo miden en cómo usted habla para ver cómo está la parte de la pronunciación y también lo miden en escucha para ver cómo está su entendimiento. O sea, hay varios aspectos que nos miden cuando estamos aprendiendo un idioma. ¿Qué sucede si tú estás aprendiendo un idioma pero no lo practicas? Yo empecé a estudiar inglés en la universidad, pero realmente no tenía mucha forma de practicarlo. Entonces como que lo que vine aprendiendo, luego con el tiempo se me iba olvidando. No tenía mucha oportunidad, no tenía muchas personas alrededor para poderlo hablar, para poderme expresar en el idioma. Inclusive mire que nos miden en esas cuatro áreas y seguramente podemos estar muy fortalecidos, o sea, podemos cuando nos hablan entender o podemos cuando leemos entender, pero ¿qué sucede cuando nos piden nos hacen una pregunta o algo y aunque entendemos que nos preguntan como que no tenemos la fluidez para contestar o de pronto nos quedamos cortos en el vocabulario? Parece que dijeran como, no sabe mucho inglés, pero de pronto sí se sabe el idioma o cualquier tipo de idioma, el francés o el alemán o alguno otro, mandarín, algún otro que hayan practicado, no sé. Pero es muy importante, o sea, se nota mucho cuando tú hablas, si tú lo sabes o no lo sabes. Tú puedes estar lleno de conocimiento, tú puedes estar lleno de vocabulario, pero ¿qué sucede? Que cuando tú actúas, cuando tú respondes, es como la gente se va dando cuenta también cómo tú estás, qué tanto de nivel tienes en cuanto al idioma. Ahora, pensemos en lo que decía yo de las recetas de cocina. De pronto cuando tú estás, no sé, empezando a trabajar con un producto, entonces tú empiezas a hacer almojábanas y de pronto llegas y coges y tienes la masa, tienes la forma en que la debes hacer, tienes todo listo y empiezas a regirte por, ok, 3 cucharadas de esto, tanto de agua, que hay que echarle esto para que crezca un poquito la masa. Y tú empiezas como a hacerlo y la primera vez de pronto como que no te queda con la contextura que tú querías, con el sabor que tú querías, del tamaño que tú querías. Y empiezas a hacerlo nuevamente y de pronto empiezas a hacerlo otra vez más y te das cuenta que a medida que lo vas haciendo, como que las cosas van saliendo mejor. Lo mismo en el idioma, muchas veces le dicen a uno, no, pues es que si tú quieres aprenderlo bien tienes que estar inmerso. Entonces no le decían, digamos, yo soy de Colombia y de pronto no le decían, tienes que ir a un país anglo si tú quieres hablar bien el inglés porque vas a poder estar expuesto, vas a poder estar en la cultura, vas a tener que estar todo el tiempo practicándolo y eso va a hacer que lo cojas más rápido. Fíjese que yo tengo un sobrino y a él efectivamente lo mandaron de intercambio unos meses y cuando él volvió uno decía, wow, tiene muy buen acento. Y resulta que cuando él fue a practicarlo, él llegó a una familia, pero la familia era latina.
Entonces como que el mismo chino se dio cuenta, no, como que, o sea, solo tengo 3 meses para poder practicarlo y como que aquí no es. Y logró ir a una familia que estaba bien, o sea, como en una zona que era alejada de la ciudad y ellos solamente todos eran como de la región, o sea, ninguno hablaba español, o sea, se vio enfrentado todo el tiempo desde que se levantaba hasta que se acostaba al idioma. Las películas, lo que escuchaba, lo que hablaban, todo era solamente en inglés. Y efectivamente como que es estar inmerso, como que es estar todo el tiempo ahí metidito, fue lo que llevó a que mejorara y en muy poco tiempo. ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? Porque ahorita que vamos a entrar a mirar en la palabra, vamos a ver qué se nos dice acerca de practicar la palabra. Santiago ya había, desde hace muchos años, se había dado cuenta y el Señor le había puesto que escribiera que nosotros debíamos practicar la palabra. Y entonces es cuando yo digo, oh, ok, si yo quiero realmente que mi vida sea una vida conforme al Señor quiere que sea, si yo realmente quiero estar viviendo de una forma que le agrade al Señor, pues yo debo ser un practicante de la palabra. Yo debo practicar lo que el Señor me viene enseñando a mí. ¿Por qué? Porque yo puedo leer mucho en la palabra, yo puedo tener mucho conocimiento, yo puedo tener muchos versos memorizados, pero ¿qué pasa si yo no lo aplico? Si yo realmente no aplico esto en mi vida, que todo ese conocimiento se va a quedar dentro de mí, pero que realmente yo no voy a vivir conforme al Señor quiere, que es lo que nosotros queremos. Cada vez que aprendemos más de la palabra nos enseña cómo tener una muy buena vida. Pero si no la ponemos en práctica, pues realmente nunca lo vamos a interiorizar y nunca la vamos a vivir como el Señor quiere que la vivamos. Solamente practicando vamos a interiorizar el actuar conforme a lo que quiero aprender. Entonces, de acuerdo a cuando el Señor nos toca con una palabra y nos dice, es que tú debes ser de esta manera, obrar de esta manera, comportarte de esta manera. La única manera que tenemos nosotros para aprenderlo es practicándolo. Vamos en este momento a leer Santiago 1 del 19 al 27. Vamos a ver qué tiene la palabra para nosotros el día de hoy. Dice, hay que poner en práctica la palabra. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en el espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a la lengua, se engaña a sí mismo, y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Bueno, muy bien. Esto es Santiago 1, 19 al 27. Entonces, vamos a empezar a entrar un poquito más ahí de lo que viene diciéndonos Santiago y vamos a trabajar algunos puntos específicos. Primero, la palabra nos dice, sean listos para escuchar y sean lentos para hablar y para enojarse. Eso está significando que nosotros debemos pensar para responder y no responder cuando estemos enojados. ¿Puedo enojarme? Sí, somos humanos, tenemos sentimientos, hay cosas que nos pueden molestar, pero debemos ser cuidadosos al responder. ¿Qué significa esto? Él nos está diciendo, primero escuchen, dejen que las personas
que la persona termine de dar la idea, termine de expresar lo que quiere decir y luego sí hable. Dice, sean lentos para hablar y para enojarse. Luego dice, despójense de todo lo malo para que puedan recibir con humildad la palabra. ¿Qué significa eso? Despójense de las ideas preconcebidas que tienen. Cuando una persona se acerque a ustedes, permítanle que se exprese. No piensen, es que esta persona es así, es asá, ya vienes a imponer, ya vienes a mandar, o, qué jartera, esta persona siempre negativa y ahora se está acercando a hablarme a mí, ya quién sabe con qué me va a salir. Hay que retirar esas partes preconcebidas, dice la palabra, y recibir humildemente. ¿Qué dice? Cuando Santiago nos expresa aquí recibir humildemente la palabra, también significa que algunas veces nosotros nos podemos sentir confrontados con la palabra. Pero por eso dice, quiten toda maldad. Es quitar todo orgullo de nosotros. Es permitir que el Señor nos vaya transformando conforme Él quiere. En la palabra, Él tiene todos los lineamientos. Él tiene toda la forma en que nosotros debemos manejar las cosas. Pero ¿qué sucede si nosotros somos orgullosos, somos altivos y no somos humildes para recibirlas y para cambiar? Que no lo vamos a recibir, ¿verdad? No lo vamos a aplicar y no nos vamos a formar como el Señor quiere. Entonces, recuerden que estamos hablando que debemos practicar la palabra. Puede que haya algo que me cueste, puede que haya algo que sea muy difícil para mí, pero poniéndolo en práctica una vez, otra vez y otra vez, vamos a interiorizarlo y vamos a empezar a orar de esa manera. Él dice que la palabra es sembrada en nosotros. Eso significa que nosotros vamos a aceptarla, vamos a comprenderla y vamos a retenerla. Y la palabra dice que eso nos va a llevar a que se salve nuestra vida. Claro, porque nosotros vamos a orar conforme el Señor quiere que nosotros obremos. Luego dice, el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como quien se mira o quien mira en un espejo y después de mirarse olvida cómo es. Más dice, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. ¿Qué significa esto? El Señor nos da su palabra. El Señor nos dice cómo debemos orar. Y si nosotros lo hacemos, pues Él nos va a estar bendiciendo constantemente. ¿En qué? Lo que sembramos, producimos. Si nosotros sembramos como el Señor, conforme el Señor quiere, pues vamos a producir esa bendición que Él quiere que haya para nosotros en nuestras vidas. Cuando el Señor dice que pensemos para hablar y tú lo haces, te vas a dar cuenta que tus respuestas van a edificar a la otra persona, que seguramente esa respuesta calmada tuya va a hacer que el enojo sea paciente, va a hacer que las cosas se tranquilicen, va a hacer que haya diálogo, va a hacer que haya entendimiento y eso va a llevar a que haya una mejor relación entre las personas, entre tú, tu pareja, con tus hijos, con tus padres. Y esa va a ser la bendición que tú vas a recibir. ¿Por qué? Porque va a haber calma en el hogar, va a haber tranquilidad, va a haber paz. Ahora, la palabra también nos decía en Santiago que nosotros debemos ponerle freno a la lengua. ¿Qué significa eso? Hay algo que dice que yo soy dueño de lo que callo y esclavo de lo que hablo. ¿Qué significa? Debemos pensar qué vamos a decir, cómo lo vamos a decir, a quién se lo vamos a decir. ¿Por qué? Porque definitivamente, como la palabra también lo dice, la palabra tiene poder. Entonces, cuando tú hablas, el Señor escucha y muchas veces te va a dar lo que tú le estés pidiendo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en qué le vamos a pedir al Señor. Y definitivamente, como Santiago lo dice, solamente poniendo en práctica la palabra la vamos a aprender. Entonces, el Señor nos dice que debemos ser bondadosos. Sí, pero es que a mí me cuesta un poco ser bondadoso. Empiezo a trabajar en eso. Empiezo a trabajar en cómo ser bondadoso. Tomo algunas ideas, las escribo, empiezo a trabajar con ellas. La palabra nos dice que debemos orar. Sí, pero es que a mí me cuesta orar. El otro día yo escuchaba al padre Haas, que es un sacerdote, y él decía, yo a mis 17 años hice un compromiso con el Señor de orarle todos los días mínimo 1 hora. Él está cumpliendo, no sé, creo que 67 años, y dice que ni un solo día ha dejado de orarle al Señor por lo menos 1 hora.
¿Qué sucede? Para uno puede ser de pronto difícil orar. Entonces, haz ese compromiso contigo mismo y con el Señor de que le vas a orar todos los días un ratico. Y te vas a dar cuenta que si te cuesta al principio orarle al Señor, con el tiempo y al practicarlo, ya te va a ser más fácil. Igual para todo. Si te cuesta retener malas palabras cuando hablas, tienes que hacer un propósito para no hacerlo y cada vez que te vas a escuchar como que va a salir esa palabra, guardártela. Esa es la única manera de que tú puedas realmente interiorizarlo, ¿verdad? Y que realmente no se vuelva a dar eso en tu vida, solamente practicándolo. Entonces, practiquemos lo que la palabra nos pide. Cuando nos encontremos a una situación que no sepamos bien cómo manejarla, miremos qué dice la palabra con respecto a esa situación. Cuando te enfrentes a una persona de pronto que es difícil en tu vida, mira qué dice la palabra con respecto a cómo manejar esa situación. Cuando te encuentres en enfermedad, cuando te encuentres con cargas financieras, tú puedes mirar qué dice la palabra para cada una de esas situaciones y empezar a ponerlo como en práctica. Solamente de esa manera vas a poder vivir la vida conforme el Señor quiere que la vivas. Vamos a terminar orando y vamos a agradecerle a Dios por esta palabra que nos acaba de dar. Señor Padre, gracias. Gracias por esta palabra que nos da, Señor. Gracias por tu edificación. Gracias porque nos instas, Señor, a que practiquemos lo que estamos aprendiendo, Señor. Gracias porque tú nos das cada día tu alimento, Señor, y tú nos vas enseñando de todas tus maravillas, Señor, de todo tu amor, Señor. Te pido por cada una de las personas, Señor, que están escuchando esta palabra, que les pongas en su corazón, en su mente, Señor, el querer practicarla, Señor. El querer ser obedientes a ti, Señor, porque sabemos que en todo ello hay bendición, Señor. Te pido por aquellos que están cargados, Señor, ahorita con falta de trabajo, con finanzas escasas, Señor, con enfermedad, con familiares, Señor, que están enfrentando situaciones, Padre. Te pido que seas tú glorificándote en cada una de ellas, Señor, que muy pronto podamos tener testimonios, Señor, testimonios de milagros tuyos siendo hechos en sus vidas, Señor. Creemos esto porque tú eres el Dios de siempre, Señor, de ayer, de hoy, de mañana, Señor. Y en tu palabra está, Señor. Gracias por este tiempo. En el nombre de tu amado Jesús oramos. Amén. Muchas gracias. Espero vernos en una próxima oportunidad. Hasta luego.